Dominic Russo volvió a casa sin previo aviso. Nadie sabía que había regresado. La mansión estaba silenciosa como lo había estado durante 14 meses. Pero entonces oyó algo, un sonido que venía de algún lugar del interior. Su corazón empezó a latir con fuerza. Instintivamente, su mano buscó la pistola que llevaba en el costado. Sin embargo, no era el sonido del peligro. No sabía qué era. Se acercó, siguiendo el ruido, con ambas manos temblando. Venía de la cocina, empujó la puerta y lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Dominic Russo era un jefe de la mafia, el cabecilla de la familia Russo, una de las organizaciones criminales más poderosas de Nueva York. Controlaba los puertos, los casinos clandestinos y la mitad de los negocios de protección en Manhattan. Los hombres le temían. Los enemigos temblaban al oír su nombre. Todo lo que tocaba se convertía en oro o en sangre. Pero el poder no podía traer de vuelta lo que había perdido. Su esposa, Isabella, fue asesinada, tiroteada a plena luz del día. El cártel Méndez, una familia rival, quería enviar un mensaje. Emboscaron su coche mientras recogía a sus 3 hijas del preescolar. Isabella usó su propio cuerpo como escudo. Murió en el acto. Las niñas sobrevivieron, ni un rasguño. Dominic estaba en Chicago atendiendo asuntos de negocios cuando recibió la llamada. En su funeral, algo se hizo añicos dentro de sus 3 pequeñas hijas, Lucía, Valentina y Mía, de 4 años. Trillizas idénticas con rizos negros y los ojos marrones de su madre. Dejaron de hablar, las 3 a la vez. Lucía solía leerles libros a sus muñecas. Valentina preguntaba el porqué de todo. Mía cantaba canciones que inventaba en la bañera, en las comidas, mientras jugaba. Ahora no había nada. Silencio. 14 meses de absoluto silencio. Ni una sola palabra, ni una risa, ni siquiera un sollozo. Solo se oía a 3 niñas cogidas de la mano, mirando al vacío como fantasmas. Dominic hizo lo que haría cualquier padre con recursos ilimitados. Gastó millones intentando arreglar lo que estaba roto. Psicólogos infantiles de los mejores hospitales, médicos especialistas de Europa, una terapia tras otra. Las llevó a Disney World, a los Hamptons, a una isla privada en el Caribe. Les compró cachorros, ponis, les construyó un castillo de juguete en el jardín. Nada funcionó. Las niñas permanecieron encerradas en sí mismas, silenciosas juntas, como si hubieran hecho un pacto con el dolor. Hizo algo más también. Cazar al cártel Méndez, uno por uno, les hizo pagar con sangre. Le llevó 3 meses borrarlos del mapa. Pero la venganza no trajo de vuelta a Isabella, y no hizo que sus hijas volvieran a hablar. Así que Dominic hizo lo que los hombres rotos suelen hacer. Huyó. Se enterró en su imperio. 18 horas de trabajo al día, un viaje cada semana. Chicago, Miami, Las Vegas. Porque sentarse en esa mansión, mirando a 3 niñas silenciosas, le hacía sentir que se ahogaba. Su finca en Long Island tenía 15 habitaciones, una piscina, una cancha de tenis, una playa privada, pero era el lugar más solitario de la tierra. Y antes de continuar, pulsa ese botón de suscripción y activa las notificaciones. Dale a me gusta si crees en las segundas oportunidades. Y comenta desde dónde estás viendo esto, porque esta historia te mostrará que incluso en el silencio más oscuro, el amor puede encontrar el camino de regreso. Una tarde, Rosa se detuvo en la puerta del estudio de Dominic. Llevaba 15 años al servicio de la familia Russo. Había visto a Dominic crecer de un joven impetuoso a un poderoso jefe. Había estado a su lado el día de su boda, el día en que nacieron sus hijos y el día en que Isabella yacía en su ataúd, pero ahora estaba agotada. «Jefe, necesito hablar con usted». Dominic no levantó la vista de la pila de papeles. «Habla». Rosa respiró hondo. «Ya no puedo cuidar de esta casa y de las 3 niñas yo sola. La casa es demasiado grande. Las niñas necesitan más cuidados de los que puedo dar. Necesito contratar a más gente». Dominic seguía sin levantar la vista. El bolígrafo en su mano seguía firmando documentos. «Contrata a quien quieras, Rosa, pero revisa bien sus antecedentes». Su voz estaba vacía, como si solo hubiera preguntado por la compra de más bombillas.
Rosa asintió y salió. Sabía que eso era todo lo que iba a conseguir de este hombre. 3 días después, Elena Vázquez se encontraba ante una verja de hierro de 3 metros de altura. Miró hacia arriba. Las cámaras de seguridad estaban por todas partes, al menos 5 que podía contar, quizás más que no podía ver. La verja se abrió lentamente sin que nadie tocara el timbre. La habían estado observando desde el momento en que bajó del autobús. Elena entró. Un camino empedrado conducía a una mansión masiva. No, no una mansión, era una fortaleza, un pequeño reino oculto en Long Island. 2 hombres de traje negro estaban en la puerta principal. No sonreían, no la saludaron, simplemente se quedaron allí, con los brazos cruzados, sus ojos escaneando a Elena como escáneres de aeropuerto. Notó el bulto curvo debajo de sus chaquetas. Pistolas. Ambos llevaban pistolas. Elena tragó saliva. Su corazón latía tan rápido que podía oírlo en sus oídos. Miró a la izquierda. Un SUV negro brillante estaba aparcado en el patio. Cristal blindado, carrocería blindada. Había visto este tipo de vehículo en películas, del tipo destinado a presidentes o jefes de la mafia. Vuelve. Una voz en su cabeza gritó. Vuelve, Elena. Este no es un lugar para alguien como tú. Pero necesitaba este trabajo. Necesitaba dinero para pagar al abogado de Miguel. Necesitaba dinero para sobrevivir. El miedo era un lujo que no podía permitirse. Siguió caminando. Un hombre la condujo al interior. La casa era aún más intimidante de lo que había imaginado. Techos altísimos, candelabros de cristal, suelos de mármol tan pulidos que podía verse en ellos. Todo era caro, todo era frío y silencioso. Silencioso de una manera que te ahogaba el aliento. Rosa la recibió en el salón. Una mujer de 55 años con el pelo plateado y ojos cansados pero amables. Elena la miró de arriba abajo. ¿Eres Elena Vázquez? Sí, señora. Rosa señaló la silla frente a ella. Siéntate. Elena se sentó. Sus manos descansaban en sus muslos, intentando evitar que temblaran. Rosa guardó silencio un largo momento. Luego preguntó, su voz baja y directa. ¿Tienes miedo? Elena sabía que no preguntaba por el trabajo. Preguntaba por este lugar, por los hombres con pistolas, por el coche blindado, por todo lo que Elena había visto desde que cruzó la verja. Elena miró directamente a los ojos de Rosa. Sí, tengo miedo. Rosa no dijo nada. Pero he tenido miedo de muchas cosas en mi vida. Todavía estoy aquí. Pasó un momento. Luego Rosa asintió lentamente. Por primera vez, algo parecido al respeto brilló en sus ojos. Estás contratada. Empiezas mañana. La sala del personal está abajo. Te explicaré el trabajo más tarde. Por ahora, deberías conocer la casa primero. Elena se puso de pie. Rosa la guió por los pasillos, el salón, el comedor, la sala de recreo, la piscina interior. Cada habitación era más grande que el apartamento de Elena en el Bronx. Pasaban por el pasillo del segundo piso cuando Elena oyó una voz, fría, afilada, como una cuchilla cortando el aire. Dile a Santino que si no paga en 48 horas, no necesitará pagar más. Nunca. Elena se congeló. Toda la sangre de su cuerpo se precipitó a su corazón. Un hombre salió de la habitación al final del pasillo, alto, de anchos hombros, con un traje negro tan perfecto que parecía hecho a medida hasta el último hilo. Un rostro anguloso, una mandíbula cuadrada y unos ojos. Ojos más fríos que cualquier cosa que Elena hubiera visto jamás. Estaba al teléfono, pero se detuvo al verlas. Su mirada recorrió a Elena, rápida, fría, como si fuera un mueble, algo que no merecía la pena recordar. Luego pasó de largo sin decir una palabra. Elena no pudo respirar hasta que desapareció al doblar la esquina. Ese es el jefe, Dominic, dijo Rosa suavemente. No necesitas saber mucho de él. Solo haz bien tu trabajo y apártate de su camino. Elena asintió. Siguieron caminando, pero al llegar a la escalera, Elena se detuvo. 3 niñas estaban allí. En el quinto escalón, cogidas de la mano, mirando hacia abajo, rizos negros, ojos marrones grandes y redondos, caras tan idénticas que Elena no podía distinguirlas. 3 pequeños ángeles. Sin embargo, sus ojos estaban vacíos como muñecas. Esas son Lucía, Valentina y Mía,
dijo Rosa, su voz bajando. Las 3 niñas del jefe. No hablan con nadie. Llevan 14 meses. Elena miró a las 3 niñas y las 3 niñas la miraron a ella. Por primera vez en 14 meses, sus ojos siguieron a una extraña, no con miedo, sino con algo más, curiosidad. Elena no sabía por qué, pero sintió que algo acababa de cambiar. Un hilo invisible se acababa de atar entre ella y esas 3 niñas silenciosas. No sabía que ese hilo cambiaría todo. En su primer día, Elena empezó a trabajar a las 6:00 de la mañana. Quitó el polvo de estanterías de libros que parecían interminables. Aspiró alfombras persas que valían más que todo lo que había poseído jamás. Pulió estatuas cuyo precio no se atrevía a preguntar. Rosa la seguía de habitación en habitación. No decía una palabra, solo observaba. La forma en que Elena sostenía el paño, la forma en que se movía, la forma en que sus ojos captaban todo a su alrededor. Cerca del mediodía se detuvieron en el pasillo del segundo piso, cerca de la habitación de las 3 niñas. Elena podía sentir el silencio desde dentro, un silencio pesado, como si alguien estuviera intentando no respirar. Rosa habló de repente. ¿Tiene experiencia con niños? Elena se detuvo. El paño en su mano se quedó congelado en el aire. Sus ojos se perdieron en la distancia, como si la pregunta la hubiera transportado a algún lugar lejano. Hace 3 años, el Bronx, un pequeño taller de reparación de automóviles en la esquina de la calle 17. Su padre, Antonio Vázquez, se secaba las manos con un trapo manchado de aceite. Era el mejor mecánico del vecindario. Todo el mundo lo conocía. Todo el mundo lo quería. Era decente, trabajaba duro. Nunca había hecho daño a nadie. Pero nada de eso importaba. 2 hombres entraron en el taller esa tarde. Querían dinero de protección. Dijeron que ese era territorio de los diablos perdidos. Si querías hacer negocios, pagabas. Su padre se negó. Dijo que había trabajado allí durante 20 años, que no debía nada a nadie. Dispararon allí mismo delante de la tienda. 3 disparos, pecho, estómago, cabeza. Elena volvía a casa después de su turno en la cafetería. Oyó los disparos a 2 manzanas de distancia. Corrió. Corrió tan rápido como pudo, pero cuando llegó su padre ya yacía en un charco de sangre. Sus ojos todavía estaban abiertos, mirando al cielo como si le preguntara a Dios por qué. Su madre no pudo soportarlo. Se derrumbó. 6 meses después se fue en sueños. El médico dijo que fue un ataque al corazón. Elena sabía la verdad. Su madre murió de pena. Su corazón se rompió, literalmente. Luego vino Miguel, su hermano pequeño de 19 años. El chico solo quería ser ingeniero. Nunca se había metido en problemas. Pero alguien necesitaba un cabeza de turco. Alguien necesitaba a alguien a quien culpar. Tendieron una trampa a Miguel. Drogas en el maletero, un arma en el armario. Fue condenado a 10 años por un delito que no cometió. Elena se quedó sola, con 27 años, sin padre, sin madre, su hermano en prisión. Trabajaba en 2 empleos, la cafetería de día, limpiando oficinas de noche. Iba a la universidad por las tardes. Educación infantil. Cada dólar que ganaba iba destinado a contratar un abogado para Miguel. 3 años. 3 años viviendo con dolor. 3 años despertando cada mañana y recordándose a sí misma que tenía que seguir adelante por Miguel, por el recuerdo de sus padres, porque no tenía derecho a derrumbarse. Elena parpadeó y volvió al presente. Rosa seguía mirándola, esperando. Tengo experiencia con niños, dijo Elena, su voz tensándose. Pero más que eso, entiendo el dolor de perder a alguien. Lo vivo cada día. Rosa guardó silencio un largo momento. Luego miró hacia la puerta cerrada de la habitación de las niñas. Esos niños están en silencio desde hace 14 meses, dijo suavemente. El jefe ha contratado a un experto tras otro. Psicólogos de los mejores hospitales, especialistas de Europa. Nadie ha podido hacer nada. No han dicho una palabra. Ni a nadie, ni siquiera a su padre. Elena miró fijamente la puerta, sellada. Pensó en las 3 niñas en la escalera el día anterior. El vacío en sus ojos, sus manos apretadas como si fuera lo único que las impedía desaparecer. Quizás no necesitan que nadie las arregle, dijo Elena lentamente. No miró a Rosa, miró a la puerta.
Quizás solo necesitan a alguien que entienda. Rosa no habló. Solo miró a Elena con una expresión difícil de leer. Algo brilló allí, esperanza o solo desesperación, aferrándose a lo que pudiera. Se dio la vuelta y siguió guiando a Elena por el resto de las habitaciones que aún necesitaban limpieza. Pero ambas sabían que esa conversación no había sido solo sobre trabajo. Había sido sobre algo mucho más grande, algo que ninguna de las dos se atrevía a nombrar todavía. Durante la primera semana, Elena no intentó hacer nada especial. Solo hizo su trabajo, quitar el polvo, barrer, doblar ropa, pero lo hizo todo con una extraña delicadeza, como si esa casa fuera un paciente recuperándose, como si un movimiento brusco pudiera romper algo frágil. Y cantaba, no en voz alta, solo pequeñas melodías, apenas por encima de un susurro. Cielito lindo, la canción que su madre solía cantarle para dormir cuando era pequeña. Cantaba mientras limpiaba las escaleras. Cantaba mientras pulía la barandilla. Cantaba mientras doblaba la ropa de cama. Su voz no era perfecta, pero era cálida y era real. Al tercer día, Elena estaba fregando el pasillo del segundo piso cuando sintió que alguien la observaba. No se dio la vuelta. Siguió trabajando, siguió cantando, pero por el rabillo del ojo, la vio. Lucía, la mayor de las tres hermanas, de pie en el umbral de su habitación, con una mano sujetando el marco de la puerta, mirando a Elena. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Lucía seguía allí, sin hablar, sin moverse, solo mirando. Elena quería darse la vuelta, sonreír a la niña, decir algo. Pero no lo hizo. El instinto le dijo que no lo hiciera. No fuerces, no presiones, solo está ahí. Así que siguió cantando. Cuando Elena finalmente volvió a mirar, Lucía se había ido. La puerta se había cerrado de nuevo, pero era la primera vez en 14 meses que una de las tres niñas elegía quedarse y mirar a alguien durante tanto tiempo. En la segunda semana, algo cambió. Elena estaba en el lavadero doblando vestidos diminutos, vestidos para las tres niñas, rosas, morados, azules. Los doblaba con cuidado como si fueran tesoros. Y cantó. Entonces oyó unos pasos pequeños. No levantó la vista. Siguió doblando, siguió cantando. Una pequeña sombra apareció en el borde de su visión. Valentina, la segunda niña, entró en la habitación y se sentó en el suelo a unos 3 pies de Elena. No dijo nada, simplemente se sentó allí mirando a Elena doblar la ropa. Elena siguió trabajando. No miró directamente a Valentina. Solo dejó una leve sonrisa en sus labios, como si estuviera sonriendo para sí misma. Y cantó. Valentina se quedó allí durante 1 hora completa. Luego se levantó y se fue, todavía sin decir una palabra. Pero antes de irse, miró a Elena por un segundo. Luego desapareció. Al día siguiente, Mía apareció, la más joven. Estaba en el umbral del lavadero, con la cabeza inclinada, escuchando a Elena cantar. No entró. Solo se quedó allí, con la cabeza inclinada a un lado como un pajarito intentando captar una melodía lejana. Elena seguía sin darse la vuelta. Siguió cantando y doblando, pero su corazón latía más rápido. Algo estaba pasando, algo estaba cambiando. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se acostó en su cama en la pequeña sala del personal en el sótano, su mente girando con la imagen de las tres niñas. Alrededor de las 2:00 de la mañana, decidió ir a por agua. Subió al primer piso, moviéndose sigilosamente en la oscuridad. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac de un reloj en algún lugar. Entonces oyó una voz del estudio de Dominic. La puerta estaba entreabierta. Un chorro de luz amarilla se derramó en el pasillo. Elena sabía que debía dar la vuelta. Sabía que no era asunto suyo, pero sus pies no la obedecieron. Se quedó allí, escondida detrás de la pared, su corazón latiendo como un tambor. No me importa si tiene familia. La voz de Dominic cortó el aire, fría, afilada, sin un atisbo de sentimiento. Me traicionó. Paga. Esa es la ley. Silencio. La persona al otro lado debió estar diciendo algo. Entonces Dominic volvió a hablar. Encárgate, no quiero volver a oír su nombre. Elena tembló.
Retrocedió. Su pie tropezó con algo. Casi se cae. Se tapó la boca con la mano para no hacer ningún ruido. Luego se dio la vuelta y corrió. Corrió a su habitación. Corrió de lo que acababa de oír. Se quedó en la cama toda la noche, con los ojos bien abiertos, mirando al techo. Pensó en su padre. Los hombres que lo mataron hablaban de la misma manera, fríos, despiadados, como si la vida humana no tuviera valor. Estaba trabajando para uno de esos hombres. Vivía bajo el techo de un jefe de la mafia. A la mañana siguiente, Elena se levantó temprano. Tenía los ojos hinchados por la falta de sueño. Subió al segundo piso para empezar su trabajo y lo vio, a Dominic, de pie en el pasillo, fuera de la puerta de sus hijos. La puerta estaba ligeramente abierta. Estaba allí, sin entrar, solo mirando. Elena se detuvo en la esquina del pasillo. Contuvo la respiración. Desde donde estaba podía ver dentro de la habitación. Las tres niñas estaban sentadas en la cama, cogidas de la mano, mirando a la nada como todos los días, como los últimos 14 meses. Y vio la cara de Dominic, el jefe de la mafia más poderoso de Nueva York, el hombre que anoche dio una orden de matar sin dudarlo. Su rostro se hizo añicos por un instante. Esos ojos fríos ardieron de dolor. Esa mandíbula cuadrada tembló. Su mano se cerró a su lado como si luchara por no derrumbarse. Luego respiró hondo y se puso la máscara de nuevo. Su rostro volvió a estar frío, sus ojos vacíos. Se dio la vuelta y bajó las escaleras, con la espalda recta, los hombros cuadrados, como si nada hubiera pasado. Elena se quedó allí sin moverse. Y entendió. Había dos Dominic Russo, el monstruo por fuera, el hombre que ordenaba la muerte sin parpadear, el hombre que hacía temblar a todo el inframundo. Pero había otro Dominic, el padre que se paraba cada mañana en la puerta de sus hijas, el padre roto porque no podía llegar a sus propios hijos, el padre impotente incluso con el mundo entero en sus manos. Elena no sabía si debía tenerle miedo o sentir lástima por él. Quizás ambas cosas. En la tercera semana ocurrió el primer milagro. Elena estaba doblando la ropa en el lavadero, como hacía todos los días. Trabajaba mientras cantaba Cielito Lindo, la canción que se había convertido en la banda sonora de esa casa. Al levantar una pila de sábanas recién lavadas, lo vio. Un trozo de papel encima de la ropa limpia. Lo recogió. Era un dibujo hecho con crayones. Una mariposa, morada, con las alas desiguales, las antenas torcidas, el cuerpo doblado. Pero para Elena era lo más bonito que había visto nunca. Se sentó en el suelo, sujetando el dibujo con ambas manos, mirándolo durante mucho tiempo. Sabía quién lo había dibujado. Lucía, la niña que la había observado más tiempo, la que la había estado observando desde los primeros días. Y ahora la niña estaba detrás de la puerta. Elena no miró hacia atrás, pero lo sabía. Podía sentir los ojos de Lucía siguiéndola a través de la rendija de la puerta entreabierta. Tan bonito, susurró Elena, lo suficientemente bajo como para que pareciera que hablaba consigo misma, pero lo suficientemente alto para que Lucía oyera. Esta mariposa es tan bonita. Se levantó, sacó el dibujo del lavadero y caminó directamente a la cocina, la enorme cocina con armarios de roble y encimeras de granito. Miró a su alrededor, buscando el lugar perfecto, justo en la pared junto a la ventana donde la luz de la mañana caería cada día. Cogió cinta adhesiva y fijó el dibujo allí, el lugar más honrado de la cocina. Dio un paso atrás y lo miró. Perfecto, murmuró. Desde el borde del pasillo un par de ojos observaron. Lucía, la niña, la había seguido desde el lavadero hasta la cocina, y cuando vio su dibujo colgado en la pared, algo brilló en esos ojos vacíos. Una chispa, diminuta, pero real. Luego se dio la vuelta y desapareció. En la cuarta semana, Elena estaba en el salón, quitando el polvo de las estatuas de la repisa, y cantaba como siempre. Cielito Lindo se había convertido en su respiración en esta casa. No oyó pasos, pero sintió una presencia, alguien de pie detrás de ella. No se dio la vuelta, siguió cantando, siguió quitando el polvo. Entonces lo oyó, un susurro, pequeño como un aliento, frágil como el ala de una mariposa rozando el aire.
Canta. Una sola palabra. Elena se quedó inmóvil. Su mano se detuvo en el aire. Su corazón dio un vuelco. Luego latió 2 veces más rápido. Esa fue la primera palabra después de 14 meses de silencio. Una de las 3 niñas había hablado. Mía, la más joven, la que solía inventar canciones en la bañera. Elena quería darse la vuelta, abrazar a la niña, llorar, correr y llamar a Rosa, llamar a todos, pero no lo hizo. El instinto la mantuvo en su sitio. Sabía que si reaccionaba con demasiada fuerza, lo arruinaría todo. Este frágil momento se rompería como una burbuja. Así que solo siguió cantando, su voz más suave ahora, más gentil, como si estuviera acunando a un recién nacido. Entonces lo oyó, un pequeño tarareo. Mía tarareaba, no con palabras, solo la melodía, pero estaba tarareando. Después de 14 meses de silencio, Mía estaba tarareando. Elena siguió adelante. Terminó la canción y luego empezó de nuevo desde el principio. Mía tarareaba con ella. Las dos se quedaron allí, de espaldas la una a la otra, cantando la misma canción. Nadie miró a la otra, pero algo se estaba cosiendo de nuevo. Un hilo invisible, delicado, pero real. En la quinta semana, Elena estaba doblando ropa en la habitación de las niñas. Ahora se le permitía entrar. Las 3 niñas ya no cerraban la puerta cuando ella entraba. Se sentó en el suelo, doblando vestidos diminutos, y cantó una canción diferente esta vez, una más triste, la canción que su madre había cantado en sus últimos días, acostada en la cama, con los ojos perdidos, recordando a su marido. Valentina se sentó en la cama mirando a Elena. La niña no habló durante mucho tiempo. Entonces, de repente, preguntó, ¿por qué cantas tan triste? Elena se detuvo, levantó la vista. Era la primera vez que Valentina le hablaba. Su primera frase, no solo una palabra, sino una pregunta entera. Porque a veces la tristeza también es hermosa, cariño, dijo suavemente. Significa que amamos mucho a alguien, tanto que cuando se ha ido todavía lo recordamos. Todavía nos sentimos tristes porque el amor no desaparece solo porque la persona a la que amamos ya no está aquí. Valentina guardó silencio. Sus grandes ojos marrones miraban a Elena sin parpadear. Luego dijo, su voz tan pequeña como una hoja que cae. Yo también estoy triste. Elena sintió que su corazón se apretaba. Lo sé, Ángel, susurró. Yo también estoy triste. Valentina miró a Elena durante mucho tiempo, como si buscara algo en sus ojos. Luego, extendió la mano. Su pequeña mano tocó la mejilla de Elena, un toque tan ligero como el ala de una mariposa, cálido y lleno de confianza. Elena no se movió. Dejó que esa pequeña mano descansara en su rostro. Las lágrimas se acumularon en las esquinas de sus ojos, pero no se las secó. Las dejó caer porque a veces las lágrimas también son hermosas. Significan que todavía podemos sentir que todavía estamos vivos. En el umbral, Lucía y Mía estaban de pie, mirando cogidas de la mano, sus ojos ya no vacíos. Algo se estaba despertando en esos ojos, algo que había muerto hace 14 meses. Lentamente, suavemente, volviendo a la vida. En la sexta semana, el muro de silencio comenzó a derrumbarse. No de golpe, no con un solo estruendo, sino ladrillo a ladrillo, uno a uno, lenta y suavemente, como la primavera derrite el hielo. Lucía fue la primera en hablar de su madre. Estaba sentada al lado de Elena en el lavadero, mirándola doblar la ropa. Y entonces, de repente, la niña dijo que su madre también cantaba. Su voz era pequeña y ronca, como si su garganta hubiera olvidado cómo producir sonido después de 14 meses sin usarla. Dijo que su madre cantaba mientras cocinaba. Su madre cantaba mientras las bañaba. Su madre cantaba maravillosamente. Las manos de Elena se detuvieron, pero no se giró para mirar a Lucía. Tenía miedo de que si miraba, la niña se detuviera. Así que siguió doblando, su voz suave, diciendo que su madre debía haber sido maravillosa. Lucía continuó diciendo que su madre era tan hermosa, que su madre tenía el pelo largo y negro, que su madre tenía los ojos marrones como los suyos, que su madre sonreía todo el tiempo. La voz de la niña empezó a temblar.
Y luego dijo que su madre dejó de sonreír y luego su madre se fue. Elena seguía sin darse la vuelta. Dejó que Lucía hablara. Dejó que las palabras fluyeran como agua que había sido represada durante demasiado tiempo, finalmente encontrando una forma de escapar. Al día siguiente, Valentina hizo la pregunta que nadie se atrevió a responder. Estaba sentada en la cama mirando a Elena ordenar la habitación, y preguntó por qué su madre tenía que irse. Su voz ya no era un susurro. Era una pregunta real, dolorosa y desesperada. Dijo que le había preguntado a papá, pero papá no dijo nada. Papá simplemente se salió. Papá nunca hablaba de mamá. Elena se sentó en la cama. No sabía cómo responder, no sabía la verdad. Solo conocía los fragmentos que había recogido de Rosa, de retazos de conversación. Le dijo a Valentina lentamente que a veces pasan cosas malas a gente buena, y que no sabía por qué, y que nadie lo sabía. Pero eso no significaba que su madre quisiera irse. Le dijo que su madre las quería, que su madre las quería tanto. Valentina miró a Elena, sus ojos enrojecidos, y preguntó cómo lo sabía Elena. Porque ninguna madre querría dejar a sus hijos. Nunca. Esa noche, Mía habló de su madre por primera vez. La más joven estaba acostada en la cama, con los ojos vueltos al techo mientras Elena se sentaba a su lado, cantando suavemente. Y entonces Mía habló, su voz soñadora como si hablara dentro de un sueño del que no podía despertar del todo. Dijo que echaba de menos el olor del pelo de su madre, el olor a jazmín que su madre le daba cada noche. Y Mía solía inhalar el pelo de su madre antes de dormirse. Y ahora no podía recordar ese olor. Intentaba recordarlo, pero no podía. Elena sintió que su corazón se hacía pedazos. Extendió la mano y acarició el pelo de Mía con una ternura que casi la hizo temblar. Susurró que Mía recordaría. Quizás no con la nariz, pero recordaría con el corazón. Y las cosas que amamos nunca desaparecen realmente. Viven en nuestros corazones. Mía se giró para mirar a Elena. Y entonces la niña lloró por primera vez en 14 meses. Lloró en voz alta. No el llanto silencioso, sino un llanto real, sollozante, doloroso, liberador. Elena la abrazó. En el umbral, Lucía y Valentina estaban de pie, mirando, y entonces ellas también lloraron. Se subieron a la cama y se apretaron contra el abrazo de Elena. Las cuatro se abrazaron y lloraron, llorando por Isabela, llorando por los meses de silencio, llorando por todo el dolor que habían guardado dentro durante demasiado tiempo. Elena lloró con ellas. Lloró por su padre, por su madre, por Miguel, por sí misma. Esa noche, por primera vez, el dolor fue compartido. Y una vez compartido, se sintió un poco menos pesado. En la 8ª semana, ocurrió el milagro. La risa volvió. No una vez, sino muchas veces. Cada día, las niñas empezaron a ayudar a Elena con la casa. Lucía ayudaba a doblar la ropa. No doblaba con esmero, pero lo intentaba con todas sus fuerzas. Valentina ayudaba a regar las plantas. Preguntaba el nombre de cada flor. Preguntaba por qué las hojas eran verdes. Preguntaba por qué las flores necesitaban agua. Mía ayudaba a hornear. ¿De verdad? Se llenó la cara de masa y se lamió el azúcar de la cuchara. Pero reía, una risa brillante, clara como campanillas de viento. Cantaban juntas la familiar canción sobre el sol que su madre solía cantar. Elena llevaba la melodía principal. Las tres niñas cantaban. Sus voces no coincidían. Sus palabras a veces estaban mal, pero a nadie le importaba. La cocina se llenó de música. Una tarde, Rosa se detuvo fuera de la puerta de la cocina. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba allí. Miró dentro. Mía estaba sentada sobre los hombros de Elena, sus manos enredadas en el pelo de Elena, riendo sin parar. Lucía y Valentina estaban sentadas en la mesa de la cocina, balanceando las piernas, con la boca abierta cantando. Elena doblaba vestidos diminutos, sonriendo mientras cantaba. Al final de la tarde, la luz del sol entraba por la ventana, dorando todo con un cálido oro. El dibujo morado de la mariposa de Lucía seguía en la pared, un testigo silencioso de todo lo que había sucedido. Rosa se llevó una mano a la boca. Las lágrimas corrían por sus mejillas. 14 meses. 14 meses de silencio.
Ningún psicólogo infantil lo había logrado. Ningún especialista lo había logrado. Ninguna cantidad de dinero lo había logrado. Pero esta chica lo había logrado en 8 semanas. Rosa retrocedió de la puerta de la cocina, su mano temblando mientras sacaba su teléfono. Marcó el número de Dominic. Estaba en Miami, un viaje de negocios que se suponía que duraría 2 semanas. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. La voz de Dominic llegó, seca y fría como siempre, preguntando qué era Rosa. Rosa le dijo que debía volver a casa. Dijo que estaba ocupado. Preguntó qué pasaba. Rosa quería decirlo. Quería gritar que sus hijas hablaban, reían, cantaban, que había ocurrido un milagro, que necesitaba volver inmediatamente. Pero no lo hizo. Tenía miedo de que no le creyera. Tenía miedo de que si lo decía en voz alta, el milagro desaparecería. Así que dijo suavemente que no era nada, solo que debía volver a casa. Silencio al otro lado de la línea, y entonces Dominic dijo que volvería cuando terminara. Y colgó. Rosa miró la pantalla oscura de su teléfono y soltó un largo suspiro. Luego se dio la vuelta y volvió a mirar hacia la cocina. La risa seguía allí, subiendo y resonando dentro de la casa, y se encontró preguntándose si, cuando Dominic regresara a casa, reconocería el milagro que se desarrollaba bajo su propio techo, o si lo destruiría como tantas otras cosas en su vida. Dominic regresó antes de lo esperado. El trato en Miami terminó más rápido de lo que pensaba, o quizás algo más lo había estado atrayendo, instándolo a regresar. No llamó con antelación, un hábito de la mafia. Nunca anuncias tu horario. Entró en la familiar mansión, silencio como siempre, como lo había sido durante 14 meses. Pero entonces lo oyó, un sonido que venía de algún lugar dentro de la casa. Su corazón se aceleró. Su mano fue a la pistola en su costado por reflejo. Pero este no era el sonido del peligro. Era algo más, algo que no había oído en esa casa durante más de un año. Se movió hacia él, sus pies apenas tocaban el suelo. Venía de la cocina, se paró frente a la puerta de la cocina, su mano tembló al ponerla en el pomo. Empujó la puerta y su mundo se detuvo. La luz del sol de la tarde entraba por los grandes ventanales, arrojando un cálido oro sobre la cocina. Motas de polvo flotaban en el aire como purpurina. Y en medio de esa habitación llena de luz, las vio. Mía estaba sentada sobre los hombros de una mujer, sus pequeñas manos tirando del pelo oscuro de la mujer. La boca de Mía estaba abierta en un chillido de risa, un sonido claro como una campana. Lucía y Valentina estaban sentadas en la mesa de la cocina, con las piernas balanceándose, las mejillas sonrosadas, los ojos brillantes de vida. Las tres cantaban una familiar canción sobre el sol, la canción que Isabela solía cantarles cada noche. Sus voces no coincidían. Sus palabras a veces estaban mal, pero cantaban. Sus hijas cantaban. En la pared, justo al lado de la ventana, un dibujo a crayon había sido pegado en un lugar de honor. Una mariposa morada con alas desiguales. La mujer doblaba vestidos diminutos. Estaba sonriendo, estaba cantando. Se movía suavemente con el ritmo, haciendo que Mía riera aún más fuerte sobre sus hombros. Elena, la ama de llaves que solo había visto una vez en el pasillo. La chica que ni siquiera se había molestado en mirar. El maletín de Dominic se le resbaló de la mano. El sonido no fue lo suficientemente fuerte como para que nadie en la cocina lo oyera. Siguieron cantando. Siguieron riendo. Se quedó allí, incapaz de moverse, incapaz de respirar. Sus hijas hablaban. Sus hijas reían. Sus hijas cantaban después de 14 meses de absoluto silencio, después de 14 meses de mirarlas como fantasmas, después de 14 meses de creer que las había perdido para siempre. Durante 3 segundos, solo 3 segundos, la alegría inundó a Dominic. Un alivio tan intenso que su pecho se sentía como si fuera a partirse. Gratitud, un sentimiento que creía que había muerto con Isabela. Como si Dios finalmente hubiera escuchado sus oraciones, como si los milagros realmente existieran. Quería correr, abrazar a sus hijas, llorar, decirles que papá las quería. Papá las quería tanto. Entonces Mía gritó,
Canta más alto, señorita Elena. Señorita Elena. Su voz era pura felicidad, pura confianza, puro amor por esa mujer, no por él. Y algo cambió dentro de Dominic. Rápido, repentino, como si alguien hubiera accionado un interruptor en la oscuridad. La alegría se desvaneció. En su lugar vino otra cosa, algo más oscuro. Esta mujer había hecho lo que él no podía. Había devuelto a sus hijas de la tierra del silencio. Mientras él, Dominic Russo, el jefe de la mafia más poderoso de Nueva York, el hombre que hizo temblar a todo el inframundo, el hombre que había borrado a un cártel entero por venganza, no había podido hacer nada. Había gastado millones. Había contratado a los mejores expertos. Las había llevado a todas partes. Les había comprado todo lo que podían desear. Nada había funcionado. Entonces apareció una ama de llaves. Una chica sin nombre, sin títulos, sin nada en absoluto. Y ella hizo lo que él no pudo. En 8 semanas. Celos. Ahí empezó. Una pequeña llama en su pecho. La vergüenza alimentaba la llama. Él era su padre. Debería haber sido él quien las hiciera reír. Debería haber sido él a quien llamaran, no a esta extraña mujer. Ira, encendiéndose, fuera de control. Miró a Elena, a la forma en que sonreía a sus hijas, a la forma en que Mía tiraba de su pelo con fácil intimidad, a la forma en que Lucía y Valentina la miraban con una expresión que nunca le habían dirigido a él. Y la odió. La odió porque había hecho lo que él no podía. La odió porque le había mostrado su propia impotencia. La odió porque no podía odiarse a sí mismo. La oscuridad en Dominic Russo se alzó y necesitaba un lugar donde verterse. ¿Qué demonios está pasando aquí? La voz de Dominic irrumpió en la cocina como un disparo. No, peor que un disparo. Era la voz de un jefe de la mafia. La voz que había ordenado la ejecución de más enemigos de los que nadie podía contar. La voz que hacía temblar incluso a los criminales más duros. El canto se detuvo al instante, como si alguien hubiera tirado del enchufe. El silencio se abatió sobre la cocina, lo suficientemente pesado como para robar el aire de los pulmones. Mía, sobre los hombros de Elena, se quedó rígida. Su cara se arrugó, sus pequeños labios empezaron a temblar, sus ojos se abrieron como platos mientras miraba al hombre en la puerta de la cocina con puro terror. Elena sintió que su cuerpo temblaba, pero no entró en pánico. Bajó a Mía con cuidado al suelo, suavemente, lentamente, como si estuviera manejando una bomba que pudiera explotar en cualquier momento. Señor, solo estaba, empezó. Fuiste contratada para limpiar, rugió Dominic, cortándola. Entró en la cocina, cada paso como un trueno, para no convertir mi cocina en un circo. Lucía y Valentina se encogieron en la mesa de la cocina. Las dos niñas se agarraron de la mano, con los ojos muy abiertos por el horror. Nunca habían visto a su padre así. Habían visto al jefe de la mafia, pero nunca habían visto a ese jefe apuntarse a la persona que amaban. Mía empezó a llorar. Un pequeño sonido ahogado de miedo. Corrió a esconderse detrás de las piernas de Elena, ambas manos agarrando la falda de Elena. Elena se mantuvo erguida. No inclinó la cabeza. No retrocedió. Había vivido demasiado para derrumbarse ante un jefe de la mafia enfadado. Las niñas estaban felices, señor, dijo ella, su voz pequeña pero firme. Es la primera vez en 14 meses que hablan, que ríen, que cantan. ¿No lo ves? No necesito que me digas lo que necesitan mis hijos. Dominic se acercó. Su cara estaba sonrojada. Las venas resaltaban en su cuello. Sus puños se cerraron con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Son mis hijos, no los tuyos. No tienes ningún derecho. Elena retrocedió una vez, no por miedo, sino porque Mía se escondía detrás de ella y necesitaba proteger a la niña. Pero no bajó la mirada. Miró directamente a los ojos de Dominic, sus ojos marrones encontrándose con los suyos negros y furiosos. Soy la única que ha conseguido que vuelvan a hablar, señor, dijo lentamente, cada palabra clara. ¿A cuántos expertos contrataste? ¿Cuánto dinero gastaste? Nadie pudo hacerlo, pero yo sí. En 8 semanas puedes despedirme, pero no puedes negarlo. Dominic se quedó inmóvil. Nadie en toda su carrera,
En toda su vida se había atrevido a hablarle así a la cara. Sus hombres no lo harían, sus enemigos no lo harían. Incluso otros jefes sopesaban cada palabra cuando le hablaban. Pero esta chica, esta ama de llaves sin nombre, se quedó allí y le arrojó la verdad que no quería oír, la verdad que le dolía más que cualquier bala. Su ira se duplicó. Estás despedida, gruñó entre dientes. Empaca tus cosas, lárgate de aquí ahora mismo. Ella simplemente se quedó allí mirándolo. No había miedo en sus ojos, ni súplica, solo algo que parecía decepción y lástima. Eso enfureció aún más a Dominic. No necesitaba la compasión de nadie, menos aún de una ama de llaves. Se oyeron pasos rápidos en el pasillo. Rosa entró corriendo. Había oído los gritos desde el salón. «¡Jefe!», jadeó. «No lo entiende. Ha hecho lo que nadie más ha podido. Las niñas están hablando. Las niñas están riendo. Por favor, no se calle». Dominic se giró. Su mirada clavó a Rosa como si quisiera matarla. Era la mirada que reservaba para los enemigos, no para la ama de llaves que había estado con su familia durante 15 años. Rosa retrocedió. Sus piernas temblaron. Agarró el marco de la puerta para no caerse. En 15 años con la familia Russo, nunca había tenido miedo de Dominic. Lo había visto enfadado. Lo había visto frío. Lo había visto dar órdenes terribles. Pero nunca había dirigido esa crueldad hacia ella. No hasta hoy. No dijo una palabra más. Simplemente se quedó allí temblando, con lágrimas corriendo por sus arrugadas mejillas. Dominic se giró de nuevo hacia Elena. «Sal de mi casa», dijo, su voz fría como el hielo. «Antes de que haga algo que ambos lamentaremos». Elena lo miró durante un largo momento. Luego se agachó y le quitó suavemente las manos de Mia de la falda. La niña lloró más fuerte. «Señorita Elena, no se vaya, señorita Elena». El corazón de Elena se hizo pedazos, pero no podía quedarse. Se arrodilló a la altura de los ojos de Mia y le secó las lágrimas de las mejillas. «Estaréis bien, Ángel», susurró. «Estaréis todas bien». Luego se levantó. Pasó junto a Dominic con la barbilla levantada, la espalda recta. Las lágrimas se deslizaron silenciosamente por sus mejillas, pero no ocultó su rostro. No suplicó. Salió de la cocina bañada por el sol, dejando atrás a 3 niñas llorando. Un jefe de la mafia respirando con dificultad por la rabia y una vieja ama de llaves temblando en el umbral. La cocina, que acababa de llenarse de risas, ahora solo contenía el sonido de 3 niños llorando. Elena se quedó en el pasillo un momento. Acababa de salir de la cocina. El llanto de las 3 niñas aún resonaba detrás de ella. Tenía los ojos llorosos, las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero no suplicó, no imploró, no se dio la vuelta. Había sobrevivido viendo a su padre ser tiroteado hasta la muerte delante de ella. Había sobrevivido a su madre muriendo de pena. Había sobrevivido a que su hermano fuera tendido una trampa, arrojado a prisión por un delito que no cometió. Había sobrevivido 3 años sola, 2 trabajos, clases nocturnas en la universidad. Cada dólar que ganaba se invertía en salvar a Miguel. No iba a romperse ante un jefe de la mafia. No importaba lo poderoso que fuera. No importaba lo rico que fuera. No importaba lo aterrador que fuera. Se dio la vuelta para mirar a Dominic una última vez. «Sí, señor», solo 2 palabras. Su voz estaba tranquila, no temblaba, no se ahogaba. Luego se fue. Pasó junto a Dominic, con la barbilla levantada, la espalda recta, los hombros cuadrados. Las lágrimas todavía se deslizaban por sus mejillas, pero no se las secaba. Las dejaba caer porque las lágrimas no significaban debilidad. Las lágrimas significaban que todavía podía sentir que todavía era humana, a diferencia del hombre que estaba allí. En la cocina, las 3 niñas dejaron de llorar. Lucía se movió primero. Bajó de la mesa de la cocina lentamente, como una pequeña máquina. Valentina la siguió, luego Mía. Las 3 niñas se pusieron en fila, cogidas de la mano, como hace 14 meses. Sus caras estaban vacías, como si alguien hubiera accionado un interruptor. La luz en sus 2 ojos, la luz que Elena había pasado 8 semanas tratando de encender, se apagó en minutos. Miraron a su padre, pero no con ojos de hija.
con ojos de extraña, fríos, distantes, huecos. Dominic sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero antes de que pudiera decir nada, las tres niñas se dieron la vuelta. Salieron de la cocina en silencio, cogidas de la mano, sus diminutos pasos sin hacer ruido. Volvieron a su habitación como fantasmas. Elena bajaba las escaleras cuando vio pasar a las niñas. No la miraron, no se detuvieron. Fueron directamente a su habitación y cerraron la puerta. Se quedó allí un momento. Luego subió a su puerta. Puso la mano sobre la superficie de madera. Podía sentir el silencio dentro, pesado, doloroso, familiar. Adiós, mis ángeles, susurró. Os quiero, siempre os querré. Ninguna respuesta, solo silencio. El silencio que había luchado por romper durante 8 semanas. El silencio que había regresado en minutos. Elena se quedó allí un poco más, luego bajó la mano, se dio la vuelta, salió por la puerta principal, cruzó el patio, pasó a los guardias con caras duras como la piedra, pasó la verja de hierro de 3 metros, salió a la carretera y desapareció. Rosa estaba en el pasillo del segundo piso, viendo irse a Elena. Ni siquiera sabía cuándo había empezado a estar allí. Simplemente se quedó mirando a la joven mujer alejarse con la espalda recta y la cabeza alta. 15 años con la familia Russo. Había visto a Dominic cuando era un joven impetuoso con ambición ardiendo en sus ojos. Lo había visto construir un imperio de la nada. Lo había visto casarse con Isabella, la única mujer que podía hacerle sonreír. Lo había visto llorar como un niño cuando nacieron sus 3 hijas. Lo había visto aullar cuando Isabella yacía en su ataúd. Lo había visto volverse frío y despiadado, ahogándose en el trabajo para huir de su dolor. Y ahora lo había visto destruir lo único que podía salvar a sus hijos. Se secó las lágrimas de las mejillas. Luego fue a la habitación de las niñas. Llamó suavemente. Ninguna respuesta. Abrió la puerta y entró. Las 3 niñas estaban sentadas en la cama cogidas de la mano, mirando a la nada, como hace 14 meses, como si nada hubiera cambiado, como si Elena nunca hubiera existido. A Rosa se le rompió el corazón. Se arrodilló frente a ellas. ¿Estáis bien, mis amores?, preguntó suavemente. Lucía la miró. Esos grandes ojos marrones estaban vacíos ahora, como 2 agujeros negros. Sin emoción, sin vida. Entonces la niña giró la cara hacia la pared sin decir una palabra. Rosa se quedó allí arrodillada durante mucho tiempo. Luego se levantó y salió. Fue a buscar a Dominic. Estaba en su estudio, sentado detrás de su escritorio, mirando a la nada. Una botella de whisky abierta estaba sobre el escritorio, un vaso en la mano. Rosa entró sin llamar. Por primera vez en 15 años, no pidió permiso. Jefe, dijo, acaba de despedir a la única persona que consiguió que las niñas volvieran a hablar. Dominic no la miró. Tomó un sorbo de whisky. Lárgate, Rosa. 14 meses, jefe, continuó Rosa, su voz temblorosa pero firme. 14 meses y nadie pudo hacer nada. Esa chica lo hizo en 8 semanas. 8 semanas y la echaste ¿por qué? Orgullo. Celos. Lárgate, repitió Dominic, su voz siseando entre dientes. Rosa lo miró, las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo haré, dijo, pero debes saber esto. Las niñas volvieron a callarse en cuanto ella salió por esa puerta. No han dicho una palabra. Te miran como si fueras un extraño. Y esta vez, jefe, esta vez no estoy segura de que nadie pueda salvarlas ya. Se dio la vuelta y salió, dejando a Dominic solo en la habitación oscura, con la botella de whisky, con el vaso y con la verdad que no quería enfrentar. Destruyó lo único que quedaba. No por culpa de enemigos, no por peligro, sino por sus propios celos y orgullo. Los días que siguieron fueron un infierno. El silencio volvió, pero esta vez era peor. Mucho peor. Antes, las niñas estaban en silencio con todos. No hablaban con nadie. No miraban a nadie. No reaccionaban a nadie. Pero ahora su silencio tenía un objetivo. Dominic no solo estaban calladas, lo rechazaban por completo, implacablemente. La primera mañana después de que Elena se fuera, Dominic intentó desayunar con sus hijas. Se sentó a la mesa. Las 3 niñas ya estaban allí, y delante de cada una de ellas había un plato de tortitas que Rosa había hecho. No comieron.
No cogieron sus tenedores. Simplemente se quedaron allí mirando la comida. En el momento en que Dominic se sentó, las tres se levantaron al mismo tiempo, como si lo hubieran acordado de antemano. Salieron del comedor, dejando a Dominic solo con 4 platos de tortitas frías. Al segundo día intentó entrar en su habitación. Llamó. Ninguna respuesta. Abrió la puerta y entró. Las tres niñas estaban sentadas en la cama, cogidas de la mano como siempre. Pero cuando entró, las tres giraron la cara, le dieron la espalda, miraron a la pared como si él no existiera, como si fuera aire. Niñas, llamó, su voz áspera. Papá está arrepentido. Papá sabe que papá te equivocó. Por favor, mirad a papá. Ninguna respuesta. Mantuvieron la espalda girada, siguieron mirando a la pared, siguieron en silencio. Dominic se quedó allí durante 15 minutos, diciendo de todo, disculpándose, suplicando, prometiendo. Nada cambió. Finalmente salió, cerró la puerta y se quedó en el pasillo con la mano apoyada en la pared, luchando por no derrumbarse. La tercera noche, Dominic no pudo dormir. Se tumbó en la cama, mirando al techo, pensando en Isabela, pensando en los días felices, pensando en la risa de las niñas antes de la tragedia, pensando en Elena y en cómo había devuelto esa risa y en cómo la había destruido. Alrededor de las 2:20 de la mañana, se levantó. Fue a la habitación de las niñas. Abrió la puerta suavemente, tratando de no hacer ruido. La luz de la luna entraba por la ventana, lavando a las tres niñas acostadas en la cama en una capa de plata. Estaban acostadas muy juntas, con las manos todavía entrelazadas, incluso dormidas. Dominic se paró en el umbral, mirándolas, su corazón apretándose. Entró en la habitación con cuidado, paso a paso. Se paró al lado de la cama, mirando a tres caritas de ángel dormidas. Quería tocarlas, acariciarles el pelo, besarles la frente como Isabela solía hacer cada noche. Extendió la mano. Entonces Lucía abrió los ojos. La mayor, la que siempre había sido la más fuerte, la que protegía a sus hermanas. No se sobresaltó, no tenía miedo. Simplemente abrió los ojos y miró directamente a Dominic. La luz de la luna se reflejaba en esos grandes ojos marrones, y Dominic vio algo que le heló la sangre. Odio. Lucía abrió la boca y habló. La primera vez desde que Elena se fue, mandaste a la señorita Elena lejos. Su voz era fría como el hielo. No temblaba, no se ahogaba, solo la verdad. Brutal y dolorosa. Te odio. 3 palabras. Solo 3 palabras. Pero atravesaron a Dominic como 3 balas. Luego Lucía giró la cara hacia la pared y cerró los ojos como si nunca se hubiera despertado, como si nunca hubiera dicho nada. Dominic se quedó allí, congelado, incapaz de respirar, incapaz de moverse. No sabía cuánto tiempo se quedó allí, quizás minutos, quizás horas. Al final retrocedió, salió de la habitación y cerró la puerta. Y esa fue la última vez que Lucía le habló. Dominic fue directo a su estudio. No encendió las luces. Se sentó en la silla en la oscuridad. Buscó la botella de whisky sobre el escritorio. No la sirvió en un vaso. Bebió directamente de la botella. El licor le quemó la garganta, pero no estaba lo suficientemente caliente como para quemar el dolor de su pecho. Sobre el escritorio, en un marco de plata, Isabela le sonreía. A su lado estaban sus 3 hijas. La foto había sido tomada 6 meses antes de que Isabela fuera asesinada. 4 sonrisas brillantes, 4 ojos felices, una familia perfecta. Ahora solo un recuerdo. Dominic cogió la foto. Miró a los ojos de Isabela. He fallado, querida, susurró. He fallado a las niñas. Lo he destruido todo. Y lloró. Por primera vez desde el funeral de Isabela, por primera vez en 14 meses, las lágrimas corrieron por su rostro. Las lágrimas que un jefe de la mafia nunca dejaba ver a nadie. Lloró por Isabela, por sus hijas, por él mismo, por todo lo que se había perdido. Entonces el dolor se convirtió en rabia. Necesitaba desahogarse. Necesitaba hacer algo. Agarró su teléfono y marcó a Marco.
Encuéntrame a alguien, dijo en cuanto Marco respondió. A alguien, necesito matar a alguien, necesito soltar esta rabia. Encuéntrame un objetivo. Silencio al otro lado. Un largo momento. Entonces Marco habló, su voz firme, suave, como si estuviera hablando con un amigo, no con su jefe. Matar no trae de vuelta a las niñas, jefe. Dominic se quedó inmóvil. Marco continuó. Limpiaste el cártel Méndez, hasta el último de ellos. ¿Eso trajo de vuelta a la esposa del jefe? ¿Hizo que las niñas volvieran a hablar? La violencia no resuelve el dolor, jefe. Tú lo sabes. Dominic no respondió. Simplemente se quedó allí con el teléfono pegado a la oreja, las lágrimas todavía en sus mejillas. Entonces tiró el teléfono contra la pared. Se hizo añicos. Trozos volaron por todas partes. Se quedó sentado en la oscuridad, solo con una botella de whisky medio vacía, con la foto de Isabela, y con una verdad que no podía evadir. Había destruido lo único que quedaba. No por culpa de enemigos, no por peligro, sino por sus propios celos, orgullo y estupidez. Y esta vez no había nadie a quien vengarse, nadie a quien culpar, solo a sí mismo. Marco Benedetti seguía a Dominic Russo desde hacía 15 años, 15 largos años atrás, cuando ambos eran solo niños de la calle con nada más que rabia y un hambre por ascender. Marco recordaba el primer día que se conocieron en un callejón oscuro en Brooklyn, ambos intentando esquivar a la policía después de un pequeño robo. Se habían agachado detrás de un contenedor, los corazones latiendo como tambores, los ojos fijos en la oscuridad, y de alguna manera supieron que llegarían lejos juntos. 15 años después, Dominic era el jefe de la mafia más poderoso de Nueva York, y Marco era su mano derecha. Había matado por Dominic más veces de las que podía contar. Había estado dispuesto a morir por Dominic en cualquier momento. Había estado al lado de Dominic a través de cada subida y caída, a través de los días de construcción del imperio, a través de la boda con Isabela, a través del día en que nacieron las 3 hijas, a través del funeral de Isabela, a través de 14 meses de silencio. Marco había visto a Dominic en todos sus estados, furioso, frío, despiadado, con dolor. Pero anoche cuando Dominic llamó a las 2 de la madrugada, exigiendo que matara a alguien, Marco había visto algo nuevo. Su jefe se estaba rompiendo, realmente rompiendo. No del tipo que se muestra por fuera, como cuando murió Isabela, sino del tipo que se rompe desde dentro, del tipo que nadie puede ver. Pero Marco lo vio porque conocía a Dominic mejor que nadie. A la mañana siguiente, Marco llegó temprano a la finca. Encontró a Dominic en el estudio. La puerta estaba abierta, las cortinas estaban fuertemente corridas. La oscuridad llenaba la habitación, aunque ya era de día afuera. Dominic estaba sentado detrás del escritorio, todavía con el traje de ayer, sin afeitar, el pelo revuelto, los ojos rojos e hinchados. La botella de whisky sobre el escritorio estaba vacía. La fotografía de Isabella estaba boca abajo. Parecía un hombre muerto. No, peor que un hombre muerto. Parecía alguien muriendo lentamente que no podía morir. Búscala, dijo Dominic. Su voz era áspera, como si no hubiera hablado en días. Encuentra a Elena Vázquez. Marco se quedó quieto. No sabía cómo reaccionar. Después de todo lo que había pasado, después de la forma en que Dominic había tratado a esa chica, ahora quería encontrarla. Ella no hizo nada malo, jefe, dijo Marco con cuidado. Tú la despediste, se fue. No te debe nada, lo sé. Dominic levantó la vista hacia Marco, con los ojos rojos de dolor. Lo sé, ella no se equivocaba. Yo sí. Necesito arreglarlo. Necesito encontrarla. Por favor, Marco. Marco miró a su jefe. En 15 años nunca había oído a Dominic decir por favor a nadie. Asintió. La encontraré. Luego se dio la vuelta y se puso a trabajar. Marco era el mejor en esto, encontrar gente, desenterrar información, seguir pistas. Empezó con lo que sabía. Elena Vázquez, 27 años, puertorriqueña, vivía en el Bronx, contratada por Rosa como ama de llaves hace 2 meses. Cavó más profundo. Contactó a sus fuentes, gente de la policía, gente del inframundo, gente que sabía todo lo que pasaba en las calles de Nueva York. Y lo encontró. Elena Vázquez,
hija de Antonio Vázquez, un mecánico del Bronx, propietario de un pequeño taller de reparación en la esquina de la calle 17. Hace 3 años, Antonio Vázquez fue tiroteado justo delante de su tienda. 3 balas, pecho, estómago, cabeza. Razón: se negó a pagar dinero de protección. La banda responsable: Los Diablos. Marco se quedó inmóvil cuando leyó ese nombre. Los Diablos. Lo recordaba demasiado bien. Hace 2 años, la familia Russo se expandió al Bronx. Una pequeña banda se interpuso en el camino. Los Diablos se dedicaban a la protección, la extorsión, el usura, pequeños negocios, pero se negaron a apartarse. Pensaron que podían enfrentarse a la familia Russo. Se equivocaron. Dominic ordenó que los eliminaran. Marco recordó esa noche. Lideró el equipo. Rastrearon a los Diablos hasta su base, un almacén abandonado en las afueras del Bronx. 23 hombres. Ese era el número de miembros de los Diablos. A la mañana siguiente, no quedaba nadie. Toda la banda había sido borrada en una sola noche. La noticia se extendió. Cada pequeña banda de la zona entendió el mensaje. Nadie se atrevió a bloquear a la familia Russo de nuevo. Marcos se sentó en su coche, mirando el informe en la pantalla de su portátil. Lo leyó una y otra vez. Antonio Vázquez, asesinado por los Diablos. Elena Vázquez, hija de Antonio, trabajando para Dominic Russo, el hombre que había vengado a su padre sin siquiera saberlo. Destino. Marco no creía en el destino. Creía en las pistolas, el dinero y el poder. Pero ¿qué era esto sino destino? Esa chica vino a trabajar para la familia que había vengado a su padre. Esa chica curó a los hijos del hombre que mató a los asesinos de su padre. Y ese hombre la echó sin saber nada de eso. Marco cavó más profundo. La madre de Elena, María Vázquez, murió 6 meses después de la muerte de su marido. Causa oficial: insuficiencia cardíaca. Causa real: pena. El hermano de Elena, Miguel, de 19 años, cuando fue arrestado. Condenado a 10 años por posesión de drogas y armas. Pero el expediente mostraba puntos sospechosos. La evidencia parecía demasiado perfecta. El testigo tenía antecedentes. El defensor público casi no hizo nada. Parecía que alguien le había tendido una trampa. Elena Vázquez, 27 años, huérfana, hermano en prisión, sola, trabajando 2 empleos, yendo a la universidad por la noche, invirtiendo cada dólar en contratar un abogado para su hermano. Y todavía podía traer risas a 3 niñas que nunca había conocido antes. Todavía podía amar incluso después de que la vida le hubiera quitado todo. Marco exhaló y cerró el portátil. Luego condujo de regreso a la finca. Dominic seguía en el estudio, todavía con la misma ropa, todavía sin afeitar, pero parecía más despierto ahora, esperando. «Jefe, hay algo que debes saber», dijo Marco. Se sentó en la silla frente a Dominic y le contó todo sobre Antonio Vázquez, sobre el taller de reparación en el Bronx, sobre los Diablos, sobre esa noche hace 2 años, sobre cómo todo estaba conectado. Dominic escuchó en silencio, su rostro en blanco. Cuando Marco terminó, Dominic no habló durante mucho tiempo. Simplemente se sentó allí mirando a la nada, como si intentara procesar lo que había oído. «¿Lo sabe ella?», preguntó Dominic finalmente. «¿Que maté a los hombres que mataron a su padre?». Marco negó con la cabeza. «No, nadie lo sabe. Ella no lo sabe. ¿Quién eliminó a los Diablos? Ella solo sabe que su padre fue asesinado y nadie fue castigado». Dominic cerró los ojos y se recostó en su silla. Y Marco vio algo en la cara de su jefe. No enfado, no dolor, sino algo como destino. Como si Dominic finalmente entendiera que todo sucedió por una razón. «¿Dónde está ella ahora?», preguntó Dominic. Marco sacó un trozo de papel. «Un pequeño apartamento en el Bronx, tercer piso, calle 15. Trabaja en 2 empleos, cafetería durante el día, limpiando oficinas por la noche, y va a la universidad por las tardes». Dominic abrió los ojos, miró a Marco. «Lléveme allí». «¿Ahora?», preguntó Marco. «Ahora», dijo Dominic. Se levantó. Por primera vez en días, algo se movió en sus ojos. No esperanza, todavía no, pero determinación.
El apartamento de Elena estaba en el tercer piso de un edificio deteriorado en la calle 15 del Bronx. Las paredes estaban húmedas de moho. Las tuberías estaban oxidadas. Chirriaban cada vez que alguien en el edificio abría un grifo. La pintura se estaba pelando. Las tablas del suelo de madera crujían bajo cada paso. El lugar solo tenía un pequeño dormitorio, un baño aún más pequeño y un rincón de cocina con un viejo refrigerador que zumbaba toda la noche. Pero era el hogar de Elena, el único lugar que podía permitirse. Sobre la mesa de madera tambaleante junto a la ventana, había una fotografía enmarcada de forma sencilla. Miguel, su hermano. La foto era de su 18 cumpleaños, un año antes de que lo arrestaran. Sonreía con los ojos brillantes, sosteniendo el pastel que Elena había ahorrado durante un mes para comprar. Al lado de la foto había una pila de papeles, expedientes de abogados, formularios de apelación, recibos de pago, 3 años de papeleo, 3 años de esperanza, 3 años de fracaso. Elena miraba la foto cada mañana antes de ir a trabajar. La miraba cada noche antes de dormirse. Le recordaba por qué seguía adelante, por qué se levantaba a las 5 de la mañana, por qué trabajaba 16 horas al día, por qué no se rendía. A las 6:30 de la mañana, Elena ya estaba en la cafetería, un pequeño local en una esquina, sirviendo café y pan a la gente trabajadora del barrio. Trabajaba allí de 6 a 2. Luego iba a casa y descansaba 2 horas. Luego iba a la universidad de 4 a 6 monadón. Luego limpiaba oficinas de 6 de la tarde a 12 de la noche, todos los días, 7 días a la semana. Esa había sido su vida durante 3 años. Ese día, Elena estaba detrás del mostrador preparando un capuchino para un cliente habitual cuando sintió algo raro. Levantó la vista y su corazón pareció detenerse. Dominic Russo estaba sentado en la esquina de la cafetería solo, sin guardaespaldas, sin sub blindado esperando afuera. Solo él, con un traje negro, sentado allí observándola. Elena sintió que la sangre se le subía al corazón. Su mano se apretó alrededor de la manija de la máquina de espresso. La había encontrado. Había venido aquí. ¿Para qué? ¿Para que la despidieran también de este trabajo? ¿Para amenazarla? ¿Para castigarla por atreverse a hablarle a la cara? Quería huir. La supervivencia gritó en su cabeza, diciéndole que se quitara el delantal y saliera corriendo por la puerta trasera. Pero no lo hizo. Había corrido lo suficiente. Había perdido lo suficiente. Si un jefe de la mafia quería hacerle algo, lo haría, ya corriera o no. Así que, ¿por qué tener miedo? Respiró hondo. Luego siguió haciendo café. Sirvió a los clientes, limpió mesas, lavó tazas, hizo todo como de costumbre. Como si Dominic Russo no existiera, como si fuera solo un fantasma que nadie podía ver. Dominic se sentó allí toda la mañana. Pidió un café solo. No lo bebió. Solo se sentó observando a Elena trabajar. A las 2 pues, el turno de Elena terminó. Se quitó el delantal, lo colgó en el gancho y salió de detrás del mostrador. Caminó directamente hacia la puerta sin mirar hacia Dominic. Pero en el momento en que pisó la acera, él estaba allí esperando. «Necesito hablar contigo», dijo Dominic. Su voz no era fría como antes. Estaba cansada, agotada, como la voz de un hombre que no había dormido en muchas noches. Elena se detuvo. Lo miró. «¿Qué quiere, señor Russo?», preguntó, su voz firme. «¿Ha venido aquí para que me despidan también de este trabajo? ¿O planea echarme de la ciudad por completo?» Dominic se estremeció como si sus palabras lo hubieran golpeado en el estómago. «Me lo merezco», dijo tranquilamente. «Tiene razón. Me lo merezco». Elena no respondió. Simplemente se quedó allí mirándolo, esperando. «Hay un pequeño parque cerca», Dominic dijo. «Deme 10 minutos, por favor». Elena quería negarse. Quería darse la vuelta y caminar de regreso a su pequeño apartamento. Quería olvidar todo lo que había pasado, pero no lo hizo porque Rosa la había llamado anoche. Rosa le había contado sobre las 3 niñas, sobre el silencio, sobre la forma en que rechazaban a su padre, sobre lo que Lucía había dicho. «Te odio». Y Elena no podía dejar de pensar en ello. No podía dejar de preocuparse por los 3 pequeños ángeles que había amado durante esas cortas 8 semanas. 10 minutos, dijo. Fueron al parque,
un pequeño trozo de verde con algunos bancos maltrechos y algunos arces dejando caer sus hojas. Se sentaron, dejando espacio entre ellos como extraños. Mis hijas volvieron a callarse. Empezó Dominic, su voz baja y dolida. En cuanto saliste por la puerta, no han dicho una palabra, no me miran, me odian. Lo sé, dijo Elena. Rosa me llamó. Dominic se giró hacia ella. Te llamó ella, está preocupada. Elena dijo que no sabe qué hacer. Silencio por un momento. Luego Dominic habló. ¿Sabes quién soy? Dijo lentamente. Soy Dominic Russo, un jefe de la mafia, el hombre al que la gente teme, el hombre que ha matado a más gente de la que puedes imaginar. Lo sabes. Elena lo miró directamente a los ojos, sin pestañear, sin miedo. Sé quién es usted, señor Russo, dijo. Todo mi Bronx sabe quién es usted. Entonces, ¿por qué no tienes miedo? Preguntó Dominic. ¿Por qué te atreves a hablarme así? ¿Por qué te atreves a mirarme a los ojos sin temblar? Elena soltó una suave risa, una risa triste, del tipo que ha visto demasiado sufrimiento. Porque ya lo he perdido todo, señor Russo, dijo lentamente. Mi padre fue tiroteado hace 3 años, justo delante de su tienda. 3 balas. Fue el mejor hombre que he conocido. Mi madre murió 6 meses después. No pudo soportarlo. Su corazón se rompió. Mi hermano Miguel, de 19 años, fue tendido una trampa. Fue condenado a 10 años por un delito que no cometió. Se pudre allí mientras yo trabajo 16 horas al día para pagar a los abogados. Elena se detuvo. Miró a Dominic. ¿Qué más quiere quitarme, señor Russo? Preguntó. Mi vida. Tómela. Tampoco vale mucho, pero no espere que le tenga miedo. No me queda nada que temer. Dominic la miró, y por primera vez la vio realmente. No como la ama de llaves, no como la chica que se atrevió a hablarle a la cara, sino como un ser humano, alguien que había soportado demasiado, alguien más fuerte que cualquiera que hubiera conocido, incluso que él mismo. Dominic miró a Elena durante mucho tiempo, y luego lo dijo. Me equivoqué. Su voz era baja y pesada. Tuve celos. Tú hiciste lo que yo no pude. Hiciste que mis hijas volvieran a hablar. Las hiciste reír. Las hiciste cantar. Y yo, en lugar de estar agradecido, tuve celos. Estaba enfadado. Lo destruí todo. Elena no lo miró. Miró al frente, a las hojas de arce que caían lentamente con el viento de la tarde. Tiene razón, dijo. Lo destruyó todo. Silencio. El viento se movió por el parque, trayendo el olor a hojas en descomposición y el escape de la calle. Quiero que vuelvas, dijo Dominic. Elena se giró para mirarlo por primera vez desde que se habían sentado. ¿Qué? Vuelve. Trabaja para mí. Quédate con mis hijas. Eres la única que puede ayudarlas. Eres la única en la que confían. Por favor. Elena soltó una risa sin calidez. No puedo, señor Russo. Dominic se inclinó hacia ella. Te pagaré el doble. No, el triple. No, 10 veces. El número que quieras. Solo dilo. Elena se levantó. Se enfrentó de nuevo a Dominic, sus ojos brillando con algo parecido a la ira. ¿Crees que esto es por dinero? Preguntó, su voz más alta ahora. ¿Crees que puedes comprarme con dinero? ¿Sabes lo que se sintió? Ser echada como una criminal delante de los niños que amaba. Delante de 3 niñas a las que intenté curar durante 8 semanas. ¿Conoces la mirada en sus ojos cuando salí? ¿Sabes que el llanto de Mía todavía me atormenta cada noche? Elena se detuvo. Respiró hondo. Trabajo en 2 empleos para pagar un abogado para mi hermano, dijo, su voz bajando. Me levanto a las 5 de la mañana. Me acuesto a la minuto. Estoy tan cansada a veces que olvido respirar. Pero cada noche antes de dormir, todavía pienso en esas 3 niñas. Todavía me preocupo por ellas. Todavía rezo por ellas, incluso después de que me echaras como a un perro. Miró directamente a los ojos de Dominic. Lo siento, no es suficiente, señor Russo. El dinero no es suficiente. Nada es suficiente. Se dio la vuelta y empezó a caminar, sus pies encontrando el camino de piedra hacia la puerta del parque. Iba a casa. Iba a olvidarlo todo. Iba a seguir viviendo como siempre lo había hecho. Tu hermano.
La voz de Dominic vino de detrás de ella. Elena se congeló. Su pie se detuvo a mitad de paso. Su corazón dio un vuelco. Se giró. ¿Qué acabas de decir? Dominic se levantó. Caminó hacia ella. Miguel Vázquez, dijo lentamente. Tu hermano, de 22 años, cumpliendo una sentencia de 10 años en Sing por posesión de drogas y armas ilegales. Pero no lo hizo. Le tendieron una trampa. Elena sintió que el calor le subía a la cara. Sus manos se cerraron en puños. ¿Me investigaste? Exigió, su voz temblando de ira. Revisaste mi vida, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Sobornándome? ¿Usando a mi hermano para obligarme a volver? ¿Quién te crees que eres? Dominic negó con la cabeza. No. Elena se detuvo. Se quedó mirándolo, con los ojos todavía agudos de sospecha y furia. No. No, repitió Dominic, no te estoy sobornando. Voy a ayudar a tu hermano, vuelvas o no. Elena no pudo hablar, se quedó allí mirándolo, con la boca ligeramente abierta. ¿Qué? Tengo los mejores abogados, dijo Dominic. Tengo contactos en el sistema judicial. Puedo averiguar quién le tendió una trampa a tu hermano. Puedo reabrir el caso. Puedo sacarlo de allí. ¿Pero por qué? Preguntó Elena, su voz apenas un susurro. ¿Por qué ayudarías? No me debes nada. No te debo nada, dijo Dominic asintiendo. Pero es lo correcto. He hecho demasiadas cosas mal en mi vida. La sangre en mis manos nunca se lavará. Pero al menos puedo hacer una cosa bien. Puedo ayudar a una persona inocente a salir de un lugar en el que no pertenece. No te pido nada a cambio. Elena lo miró. Sus ojos empezaron a humedecerse, sus labios temblaron. Miguel, dijo, su voz quebrándose, solo tiene 22 años. No hizo nada malo. Solo quería ser ingeniero, tenía sueños, tenía toda su vida por delante. Y se lo quitaron todo. Durante 3 años he intentado salvarlo. Durante 3 años me he trabajado hasta enfermar. Durante 3 años he gastado cada dólar en abogados y nada cambió. Nada. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. No se las secó. Las dejó caer. Lo sé, dijo Dominic suavemente. Y voy a ayudar. Sin condiciones, sin trueque. Vuelvas o no, seguiré ayudando a Miguel. Es una promesa. Elena lo miró, buscando en esos ojos oscuros engaño, un plan, pero no pudo encontrarlo. Solo vio agotamiento, arrepentimiento y quizás, por primera vez, sinceridad. No sabía qué decir. Se quedó allí con lágrimas corriendo por su rostro, mirando al hombre que había odiado minutos antes y preguntándose si estaba cambiando o si la estaban engañando de nuevo. Elena se quedó allí mucho tiempo, las lágrimas aún húmedas en sus mejillas. El viento de la tarde se movía por el parque, ahora más frío. Entonces hizo algo que no esperaba de sí misma. Se dio la vuelta, caminó hacia el banco y se sentó. Dominic la miró sin hablar. Se sentó también, a un poco de distancia, como había estado antes. Elena lo estudió. Durante mucho tiempo intentó leerlo, entenderlo, averiguar quién era realmente debajo de la máscara de jefe de la mafia. ¿Por qué?, preguntó. Su voz estaba más calmada ahora, ya no enfadada, solo curiosa. ¿Por qué ayudarías a Miguel, incluso si no vuelvo? ¿Qué ganas tú con eso? Dominic miró sus manos, manos que habían firmado tantas órdenes de muerte, manos que habían dado la mano al diablo, manos que habían construido un imperio sobre la sangre y las lágrimas de otras personas. Porque he destruido demasiadas cosas en mi vida, dijo lentamente. He quitado demasiadas vidas, familias, futuros. La sangre en mis manos nunca se lavará. Lo sé. Pagaré por lo que he hecho tarde o temprano. Miró a Elena. Pero al menos puedo hacer una cosa bien. Solo una. Ayudar a un hombre inocente a salir de un lugar en el que no pertenece. No borra mis pecados, pero al menos me dice que todavía puedo hacer algo bueno, que todavía puedo ser humano. Elena guardó silencio. Miró hacia los arces, dejando caer sus hojas, amarillas y rojas, cayendo lentamente como lágrimas de otoño. «Sabe, señor Russo», dijo, su voz tan ligera como el viento. «Le odio». «Lo sé», dijo Dominic. «Odio la forma en que me trató», continuó Elena. «Odio la forma en que gritaste en esa cocina. Odio la forma en que aterrorizaste a esas 3 niñas.
Odio la forma en que crees que el dinero puede comprarlo todo. Lo sé, repitió Dominic, sin defenderse, sin explicar, solo aceptando. Pero amo a esos niños, dijo Elena. Amo a Lucía con su fuerza fingida, intentando proteger a sus hermanas. Amo a Valentina con sus interminables preguntas de por qué. Amo a Mía con su diminuta voz cantarina y su risa clara. 8 semanas. Estuve con ellas solo 8 semanas, pero las amo como si fueran mías. Se giró para mirar a Dominic. Así que te voy a decir esto. Si vuelvo, tienes que cambiar. Cambiar de verdad. No es el tipo de decir lo siento y olvidar. Cambio real. Dominic frunció el ceño. ¿Cambiar cómo? Tienes que estar en casa, dijo Elena con voz firme. De hecho, en casa. No del tipo que aparece unas horas y se va volando a Miami, Chicago, Las Vegas. En casa con tus hijas. Desayuna con ellas. Cena con ellas. Léeles cuentos antes de dormir. Conoce los nombres de los amigos de tus hijos. Sepa qué canciones les gustan. Sepa de qué tienen miedo, qué aman, sobre qué sueñan. No necesitan un jefe de la mafia. Necesitan un padre. Dominic abrió la boca para discutir. Mi trabajo. Tu trabajo les robó a su madre, interrumpió Elena, con la voz afilada como una cuchilla. Dominic se quedó inmóvil. Isabela murió por quien eres, continuó Elena, por el imperio que construiste, por los enemigos que hiciste. La sangre llama a la sangre. Señor Russo, usted mata gente. Alguien mata a su gente. Esa es la ley del mundo en el que vives. E Isabela pagó el precio. Se detuvo y respiró hondo. No dejes que tus hijas paguen más. No dejes que tu trabajo les robe también a su padre. Ya han perdido a su madre. No dejes que te pierdan a ti también. Dominic miró a Elena, con los ojos llenos de dolor. Me pides que renuncie a todo, dijo en voz baja. Renunciar al imperio que he construido durante 15 años. Renunciar al poder. Renunciar a todo. Elena negó con la cabeza. No, dijo. No te pido que renuncies a todo. Te pido que elijas. Sostuvo su mirada. Tus hijas o tu imperio. No puedes tener ambos. Lo intentaste y fracasaste. Isabela murió. Las niñas estuvieron en silencio durante 14 meses. Casi las perdiste para siempre. Así que elige, señor Russo. Elige. Por una vez en tu vida, no lo que te da poder, no lo que te da dinero, sino lo que realmente importa. Dominic no habló. Se quedó sentado allí mirando a Elena como si ella le hubiera planteado una pregunta de la que él había estado huyendo toda su vida. Y ahora ya no podía huir. Elena miró a Dominic durante mucho tiempo. Luego se levantó. 2 días, dijo. Te daré 2 días. 2 días para demostrar que realmente quieres cambiar. Si puedes hacerlo, volveré. Si no puedes, no me busques más. Dominic asintió. 2 días. Lo demostraré. Elena no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió del parque. No miró hacia atrás. Dominic se quedó allí un poco más, viéndola desaparecer detrás de la línea de árboles. Luego se levantó, sacó su teléfono y llamó a Marco. No voy a ir a ningún lado esta semana, dijo en el momento en que Marco contestó. Tú encárgate de todo. Silencio al otro lado. ¿Todo, jefe? Preguntó Marco, con la voz llena de incredulidad. ¿Todo? Confirmó Dominic. El trato en Chicago, la reunión en Atlantic City, el problema de Gambino, todo. Tú encárgate. Confío en ti. Jefe, ¿qué está pasando? Estoy tratando de salvar lo que queda de mi familia, Marco, dijo Dominic. Eso es lo que está pasando. Luego colgó. El primer día, Dominic se despertó a las 6 de la mañana. No recordaba la última vez que se había despertado en esta casa sin correr al aeropuerto. Bajó a la cocina. Rosa estaba preparando el desayuno. Ella lo miró con sorpresa indisimulada. Jefe, hoy no va a trabajar. Estoy preparando el desayuno, dijo Dominic. Para las niñas. Los ojos de Rosa se abrieron. Pero jefe, usted no sabe cocinar. Aprenderé. Rosa no dijo nada más. Dio un paso atrás y dejó que Dominic tuviera la cocina. Él miró a su alrededor. El refrigerador, la estufa de gas, la sartén, huevos, pan. Podía hacer esto. Había construido un imperio de la nada. Podía preparar el desayuno. 30 minutos después, puso 3 platos de huevos quemados y tostadas chamuscadas en la mesa.
Rosa miró la comida con una miseria silenciosa, pero no dijo nada. Las tres niñas bajaron a desayunar como siempre. Se sentaron a la mesa, miraron fijamente los huevos quemados. Luego levantaron la vista y vieron a Dominic de pie en la cocina con un delantal, con las manos aún manchadas de mantequilla. No comieron, no cogieron sus tenedores, pero esta vez no se levantaron y se fueron. Se quedaron sentadas, observándolo más tiempo de lo habitual, como si intentaran entender lo que estaba pasando. Dominic se sentó con ellas, no habló. Simplemente se sentó allí, presente. Por primera vez en 14 meses, estaba verdaderamente presente. El segundo día, Dominic no salió de casa. No entró en su estudio, no abrió su portátil. Guardó su teléfono en un cajón y no lo miró en todo el día. Por la tarde, se sentó en el salón. Las tres niñas jugaban en un rincón, jugando en silencio como siempre. Dominic se sentó en el sofá a unos metros de distancia. No intentó hablar, no intentó forzarlas a nada. Simplemente se sentó allí mirándolas, presente, como Elena había estado en esas primeras semanas. Pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas. Dominic seguía allí, paciente, silencioso. Cerca del final del día, cuando la luz de la tarde empezaba a desvanecerse, algo sucedió. Mia, la menor, jugaba con una muñeca. Se levantó y caminó hacia Dominic lentamente, paso a paso. Dominic no se movió, no se atrevió a respirar. Mia se detuvo frente a él y levantó la vista, unos grandes ojos marrones encontrándose con los oscuros de su padre. Luego extendió la mano y tocó su mano. Solo por un segundo, un toque tan ligero como una mariposa. Luego retiró la mano, se dio la vuelta y corrió hacia sus hermanas. Pero ese segundo fue suficiente. Dominic sintió que se le acumulaban lágrimas en las comisuras de los ojos. No se las secó, las dejó caer. Esa noche Dominic entró en la habitación de las niñas antes de acostarse. Las tres niñas estaban acostadas en la cama, cogidas de la mano. Como siempre, se sentó al lado de la cama. «Niñas», dijo suavemente, «papá tiene algo que decir». Sin respuesta, pero él sabía que estaban escuchando. «La señorita Elena volverá», dijo. Papá la encontró. Papá se disculpó. Ella va a volver. Lucía giró la cabeza por primera vez desde la noche en que dijo, «Te odio». «¿En serio?», preguntó. Su voz era pequeña, sospechosa, pero había un hilo delgado y frágil de esperanza en ella. «¿En serio, cariño?», dijo Dominic, con la voz entrecortada. «Ella volverá. Y papá también estará aquí. Papá se quedará más en casa. Papá estará con ustedes. Lo prometo». Lucia lo miró fijamente. «Has prometido mucho», dijo. «Prometiste que nos llevarías al parque. No lo hiciste. Prometiste que nos leerías. No lo hiciste. Siempre prometes». Dominic tragó saliva con dificultad. Sentía que la garganta se le cerraba. «Tienes razón», dijo. «Papá ha prometido mucho y no lo ha cumplido. Lo siento. Pero esta vez es diferente, cariño. Esta vez papá lo demostrará. No con palabras, con acciones. Papá estará aquí todos los días. Lo prometo. Y cumpliré esta promesa». Lucia lo miró durante un largo momento. Luego apartó la cara. No dijo nada más, pero tampoco dijo «te odio». Y para Dominic eso fue suficiente. Fue un comienzo. El tercer día temprano por la mañana. El sol aún no había salido por completo. El cielo todavía estaba bañado en el rosa y el naranja del amanecer. Las tres niñas ya estaban despiertas. No sabían por qué. Solo sabían que hoy era especial. Estaban de pie junto a la ventana del salón, tres caritas pegadas al cristal, 6 ojos fijos en el camino de entrada que llevaba a la puerta, esperando. Rosa estaba detrás de ellas sonriendo. No dijo una palabra, simplemente se quedó allí mirando a las niñas, y por primera vez en días sintió que su corazón se calentaba. Dominic estaba en el umbral del salón. Él también estaba esperando. No había dormido anoche. Se había acostado mirando al techo, preguntándose si Elena volvería de verdad, si le daría una segunda oportunidad, si la merecía. O de la mañana. Un taxi se detuvo en la puerta.
La puerta de hierro se abrió lentamente. Una figura entró. «¡Está aquí!», gritó Mía. Fue lo primero que dijo la niña desde que Elena se fue. Lucia y Valentina no hablaron, pero sus ojos se iluminaron como si alguien hubiera accionado un interruptor. Elena caminó por el sendero de piedra hasta la puerta principal. Llevaba un sencillo vestido blanco. Tenía el pelo recogido cuidadosamente en la nuca. No llevaba mucho, solo un pequeño bolso de hombro. Rosa abrió la puerta antes de que Elena pudiera llamar. Se quedó allí mirando a la joven, con lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «Gracias», dijo, con la voz quebrada. «Gracias por darles una segunda oportunidad». Luego abrazó a Elena. La abrazó fuerte como si estuviera abrazando a una hija que había vuelto a casa después de haber estado fuera demasiado tiempo. Elena la abrazó de vuelta, con los ojos húmedos. «Gracias por llamarme», susurró. «Gracias por no rendirte». Rosa la soltó, se secó las lágrimas y se hizo a un lado. «Las niñas te están esperando». Elena entró, se movió por el pasillo, pasando junto a las costosas pinturas que había desempolvado tantas veces, pasando junto a las estanterías que había ordenado una y otra vez. Se detuvo en la entrada del salón. Dentro, Dominic estaba sentado en el sofá. Las tres niñas estaban sentadas a su lado. Estaba sosteniendo un libro infantil, intentando leer, pero las niñas no miraban las páginas. Miraban hacia la puerta, esperando. Elena entró. «Hola, mis angelitos», dijo, con la voz cálida, suave, familiar. Las tres niñas se giraron. La vieron y fue como si el mundo hubiera explotado. «Señorita Elena, señorita Elena, señorita Elena». Las tres gritaron a la vez. Sus voces llenaron la habitación, llenaron la casa, llenaron todo el universo. Saltaron del sofá y corrieron hacia Elena como tres pequeñas tormentas, como tres balas, como tres ángeles liberados. Elena se arrodilló, abrió los brazos y atrapó a las tres. Se estrellaron contra ella, aferrándose a ella como si tuvieran miedo de que desapareciera de nuevo. «Pensamos que te habías ido», lloró Valentina. «Te echamos tanto de menos», sollozó Mía. «¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no te quedaste?», preguntó Lucía, con la voz temblorosa. Elena las abrazó fuerte, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Les besó el pelo, la frente, las mejillas. «Estoy aquí», susurró. «Lo siento. Siento haberme ido. No debería haberlo hecho. Debería haberme quedado. Lo siento, amores míos. ¿Me perdonarán?» «Sí». Las tres respondieron a la vez. «Te perdonamos». Elena sonrió entre lágrimas. Las abrazó más fuerte como si intentara compensar cada día que no había estado con ellas. Lucia levantó la cara hacia Elena, con los grandes ojos marrones aún húmedos. «¿Te quedas?», preguntó, con la voz pequeña, frágil, asustada. «¿Te quedas con nosotras? ¿Te vas de nuevo?». Elena miró a Lucía, luego levantó la vista hacia Dominic. Él seguía sentado en el sofá. El libro se había caído al suelo. Ya no lo sostenía. Simplemente estaba allí sentado, mirando a Elena y a las niñas, con lágrimas corriendo por su rostro. El jefe de la mafia más poderoso de Nueva York, el hombre que hacía temblar a todo el submundo, estaba llorando como un niño. Elena lo miró. Él asintió lentamente, con firmeza. Elena se volvió hacia Lucía. «Me quedo», dijo. «Prometo que no me iré de nuevo. Estaré aquí con ustedes todos los días». Lucía la miró fijamente, luego la abrazó de nuevo. Esta vez hubo llanto, llanto de verdad. El llanto de un niño que había guardado dolor demasiado tiempo y finalmente estaba siendo liberado. Valentina habló de repente. «Papá encontró a la señorita Elena, ¿verdad?», preguntó, volviéndose hacia Dominic. «Papá fue a buscar a la señorita Elena». Dominic se levantó, caminó lentamente y se arrodilló junto a Elena y las niñas. «Lo hice», dijo, con la voz ronca por la emoción. «Papá encontró a la señorita Elena. Papá se disculpó con ella. Papá le pidió que volviera porque papá os quiere, porque vosotras la necesitáis. Y porque papá se equivocó». Lucia lo miró durante mucho tiempo. Luego hizo algo que Dominic nunca se habría atrevido a soñar.
Extendió la mano y tomó la suya. Su pequeña mano envolviendo su gran mano, callosa y cicatrizada. ¿Te quedas con nosotras también?, preguntó Lucía. Como la señorita Elena, ¿vas a estar en casa? Dominic sintió que su corazón se rompía y se recomponía. Me quedo, dijo, con la voz ahogada. Lo prometo, estaré en casa con vosotras todos los días. Valentina extendió la mano y tomó la otra mano de Dominic. Luego Mia se subió a su regazo y le abrazó el cuello. Dominic Russo, jefe de la mafia, un hombre que había matado a más personas de las que podía contar. Un hombre que había construido un imperio sobre sangre y lágrimas. Un hombre que hacía temblar el submundo, estaba arrodillado en el suelo, llorando como nunca antes había llorado. Sus 3 hijas se aferraron a él. Elena se sentó a su lado con lágrimas en los ojos. Rosa estaba en el umbral llorando sin sonido. Y por primera vez en 14 meses, la mansión no estaba en silencio. Estaba llena de lágrimas, risas, voces, el sonido del amor volviendo a la vida. Pasaron 6 meses. 6 meses desde el día en que Elena regresó. 6 meses desde el día en que Dominic se arrodilló en el suelo y lloró con sus hijos. Todo había cambiado. Dominic Russo seguía siendo un jefe de la mafia. Seguía controlando los puertos, los casinos clandestinos y la mitad de las operaciones de protección en Manhattan. Su imperio seguía allí, pero él ya no era quien lo dirigía directamente. Le entregó la mayoría de las operaciones a Marco. Marco voló a Chicago. Marco se reunió con los Gambino. Marco manejó los problemas en Atlantic City. Dominic supervisaba desde la distancia. 4 días a la semana, trabajaba desde Arinete, sentándose en su estudio solo unas pocas horas por la mañana. El resto del tiempo se lo dedicaba a sus hijas. Conocía los nombres de sus maestras. La señorita Thompson enseñaba a Lucía. La señorita Martínez enseñaba a Valentina y Mia. Conocía los nombres de sus amigos. Sophie, Emma y Olivia eran el grupo cercano de Lucía en la escuela. Conocía las canciones que les encantaban. A Mia todavía le encantaban las canciones de Disney. A Valentina le gustaba la música pop. Lucía había empezado a escuchar a Taylor Swift. Estaba allí en el desayuno. No más huevos quemados y tostadas chamuscadas. Rosa le había enseñado cocina básica. Sus panqueques ahora eran comestibles. Estaba allí en la cena, sentado a la cabecera de la mesa, escuchando a las niñas contarle sobre su día en la escuela. ¿Quién hizo qué? ¿Quién dijo qué? ¿Con quién jugó? Estaba allí para los cuentos antes de dormir, sentado en el borde de su cama leyendo. Su voz no era tan buena como la de Elena, pero a las niñas no les importaba. Solo necesitaban que él estuviera allí. Elena ya no era solo la ama de llaves. Se convirtió en parte de la familia. Las niñas la llamaban tía Elena. Cenaba con ellas, se aclara la garganta, no en la cocina como el personal, sino en la mesa con la familia. Iba de picnic con ellas los fines de semana. Central Park, los Hamptons, la playa privada de la familia Russo en Long Island. Les leía a las niñas antes de dormir, alternando con Dominic. Una noche él, otra noche ella. Y le enseñó algo importante a Dominic. Cómo escuchar. No intentes arreglarlo todo, señor Russo. Le dijo una noche después de que las niñas se durmieran. A veces las niñas solo necesitan a alguien que las escuche. Sin solución, sin consejo, solo alguien sentado allí oyéndolas. Dominic estaba acostumbrado a resolver problemas. Ese era su trabajo. Alguien causaba problemas. Él se encargaba. Alguien se interponía en su camino. Él lo eliminaba. Pero con sus hijas, esa forma no funcionaba. No podía matar su tristeza. No podía comprarles paz. Se aclara la garganta. Solo podía estar allí, escuchar y amar. 4 meses después de que Elena regresara, Dominic cumplió su promesa. Miguel Vázquez fue liberado. Dominic contrató a los mejores abogados de Nueva York. No el tipo de defensores públicos que cumplían con el trámite, sino abogados de primera, el tipo que podía anular cualquier caso. Investigaron el expediente. Encontraron inconsistencias. La evidencia estaba plantada demasiado perfectamente. El testigo tenía antecedentes y conexiones con una pandilla rival. Las huellas dactilares de Miguel no estaban en el arma,
ni en las drogas encontradas. Presentaron una apelación. Presentaron nuevas pruebas. Presionaron al sistema. 4 meses después, Miguel Vázquez salió libre de Singh. Elena esperaba fuera de la puerta de la prisión. Había estado allí desde temprano en la mañana, a pesar de que la audiencia de liberación estaba programada para las 12 de la tarde. No podía quedarse quieta. No podía esperar en casa. Tenía que estar aquí. Le temblaban las manos. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. 3 años. 3 años había esperado este día. 3 años había trabajado como una loca. 3 años había rezado cada noche. Y ahora estaba sucediendo. La pesada puerta de hierro comenzó a abrirse. Elena contuvo la respiración. Apareció una figura. Miguel, su hermano, de 22 años, más delgado de lo que recordaba, más pálido, pero sus ojos seguían brillantes. Los ojos del joven de 19 años que soñaba con ser ingeniero seguían allí. Hermana, llamó Miguel, con la voz quebrada. Elena no esperó ni un segundo más. Corrió hacia él, abrazó a su hermano, sosteniéndolo como si tuviera miedo de que desapareciera. Sosteniéndolo como si 3 años de separación se hubieran comprimido en un solo momento. Estás en casa, sollozó. Estás en casa, estás en casa, mueva. Miguel la abrazó. Él también lloró. Los dos se quedaron allí frente a las puertas de la prisión, abrazándose y llorando, sin importarles quién mirara, sin importarles nada más. Dominic estaba junto al coche negro aparcado no muy lejos. No se acercó. No invadió este momento. Simplemente se quedó allí en silencio, observando a Elena y a su hermano. Después de mucho tiempo, Miguel levantó la cabeza. Vio a Dominic. Vio el coche caro. Vio el traje perfecto. Supo de inmediato que no era un hombre común. ¿Eres tú quién?, preguntó Miguel, mirando a Dominic. Soy el hombre que le debe mucho a tu hermana, dijo Dominic. Ella salvó a mi familia. Ayudarte es lo mínimo que puedo hacer. Miguel miró a Dominic, luego a Elena. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero entendió una cosa. Este hombre lo había ayudado a salir del infierno. Gracias, dijo Miguel. Quien quiera que seas, gracias. Dominic asintió. No me des las gracias. Vive una buena vida. Así es como me das las gracias. Subieron al coche. Dominic condujo. Elena y Miguel se sentaron atrás. Los dos hermanos se tomaron de la mano todo el camino a casa. No dijeron mucho. Simplemente se agarraron y sintieron la presencia del otro. En las semanas siguientes, algo cambió entre Dominic y Elena. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo vieron. Rosa lo vio, Marco lo vio, incluso las niñas lo vieron, miradas que duraban un poco más de lo debido. Cuando Elena cruzaba el salón, los ojos de Dominic la seguían. Cuando Dominic hablaba, Elena escuchaba como si cada palabra importara. Conversaciones nocturnas en el porche después de que las niñas se durmieran. Se sentaban allí bebiendo té, hablando de todo y de nada. De la vida, de los sueños, del miedo, de las heridas que no habían sanado. No hablaban de amor, no hablaban del futuro, solo hablaban. Pero en los silencios entre sus palabras, algo crecía, algo cálido, algo que nadie se atrevía a nombrar todavía. Una tarde de sábado, el sol se ponía abajo. El cielo occidental estaba bañado en naranja y rosa, como si alguien hubiera derramado acuarelas sobre un lienzo gigante. Dominic fue a buscar a sus hijas. Revisó el salón, la sala de juegos, su dormitorio. Nadie. Entonces oyó risas procedentes del patio trasero. Salió al porche y las vio. Elena y las 3 niñas estaban arrodilladas en la tierra, con las manos manchadas de barro, la ropa sucia, y a nadie le importaba. Se reían, esa risa clara y brillante resonando por el jardín. Dominic se aclara la garganta, se acercó. ¿Qué estamos plantando?, preguntó. 4 caras se levantaron hacia él, 4 sonrisas brillantes. «¡Girasoles, papá!», gritó Mía, levantando sus manos embarradas como un trofeo. La tía Elena dijo que a mamá le gustaban los girasoles, añadió Lucía. Así que los estamos plantando para mamá, para que mamá pueda verlos desde el del cielo. Dominic sintió que la garganta se le cerraba. Miró a Elena. Ella lo miraba con ojos amables.
Asintió levemente como diciéndole que estaba bien. Se arrodilló junto a sus hijas. Sus rodillas se hundieron en la tierra húmeda. Su traje caro se manchó de barro. No le importaba. A tu madre le encantaban los girasoles, dijo con la voz espesa. Muchísimo, dijo ella. Eran las flores más hermosas. Valentina lo miró. ¿Por qué le gustaban, papá? ¿Por qué girasoles y no rosas o tulipanes? Dominic guardó silencio por un momento. Miró las pequeñas semillas en el paquete. Luego levantó la vista hacia el cielo, que se volvía morado. Tu mamá le dijo algo a papá una vez. Comenzó. Ella dijo, los girasoles siempre se giran hacia la luz. No importa lo oscuro que se ponga, no importa lo negros que estén las nubes, no importa lo fuerte que llegue la tormenta. Los girasoles siguen mirando al sol. No se rinden, no se dan la vuelta, siguen buscando la luz. Dijo, así es como deberíamos vivir. No importa lo oscuro que se sienta la vida, siempre mira hacia la luz. Lucía miró a su padre. Como nosotras, dijo en voz baja. Somos como girasoles, ¿verdad, papá? Estuvimos en la oscuridad mucho tiempo, pero luego encontramos la luz. Dominic abrazó a su hija. Así es, cariño, susurró. Como tú, encontraste la luz, y papá también. Se quedaron allí, los cinco, en el jardín, hundiéndose en el atardecer. Sus manos seguían trabajando, cavando, dejando caer semillas, regando, trabajando juntos, como una familia. Entonces Mía gritó, «¡Papá! ¡Mira!». Señaló al cielo. Todos miraron, una mariposa morada flotando sobre ellos. Se posó en el paquete de semillas de girasol, sus alas violetas brillando a la última luz del día. Se quedó unos segundos, como si los estuviera observando, como si estuviera comprobando si estaban bien. Las niñas se quedaron en silencio, mirando la mariposa con asombro. Mía susurró, con la voz tan pequeña como un aliento. «Es mamá, ¿verdad? Mamá vino a visitarnos, ¿verdad?». Elena extendió la mano y acarició suavemente el pelo de la niña. «Sí, cariño», dijo suavemente. «Mamá te está cuidando. Mamá siempre está aquí en el viento, en el sol, en las alas de mariposa. Mamá nunca te abandona». La mariposa morada se levantó, los rodeó una vez como si los abrazara con sus frágiles alas. Luego voló hacia el sol poniente, hacia la luz. Las niñas la siguieron hasta que desapareció en el crepúsculo. El teléfono de Dominic vibró en su bolsillo. Lo sacó y miró la pantalla. Marco, debe haber algo, un trato, un problema, algo que lo necesitaba. Antes habría respondido inmediatamente. Antes, el trabajo siempre era la primera prioridad. Pero esto ya no era antes. Presionó el botón de encendido y lo apagó. Lo volvió a meter en el bolsillo. Elena lo miró. Ella sonrió. «No importa», dijo Dominic. «Nada importa más que esto». Lucia miró a su padre. «¿Te quedas?», preguntó. «¿De verdad te quedas? No te quedas hoy y te vas mañana. Te quedas de verdad, para siempre». Dominic abrazó a las tres niñas y las apretó fuerte como si nunca quisiera soltarlas. «Me quedo», dijo. «Prometo que estaré aquí con vosotras todos los días hasta que no pueda respirar más. Lo prometo. Y esta vez lo cumpliré». Levantó la vista hacia Elena, la mujer que había salvado a su familia, la mujer que devolvió la luz a esta casa oscura, la mujer que le dio una segunda oportunidad que no merecía. «Gracias», dijo, con la voz quebrada. «Gracias por todo». Elena negó con la cabeza, con lágrimas brillando en sus ojos. «No me des las gracias», dijo suavemente. «Dale las gracias a Dios por haberme traído aquí. Él nos permitió conocernos. Nos dio una segunda oportunidad». Se quedaron allí en el jardín mientras el atardecer se desvanecía. 5 personas, una familia, no perfecta, llena de heridas, llena de cicatrices, pero sanando, un día a la vez. Y en el cielo, una mariposa morada volaba hacia el sol. La verdadera riqueza no es lo que construyes. Ya sea un imperio o un reino, es en quien te conviertes. Y lo más preciado en esta vida no es el poder, el dinero o el miedo de tus enemigos. Es el amor que permanece.
incluso en silencio, incluso en la oscuridad, incluso cuando tus manos están manchadas de sangre, el amor permanece como un girasol que siempre se vuelve hacia el sol, siempre mira hacia la luz. No importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa lo mal que hayas fracasado, siempre hay una oportunidad de cambiar, siempre hay una oportunidad de amar, siempre hay una oportunidad de volver a casa. Porque, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Gracias por ver esta historia hasta el final. Si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte este video para que más personas puedan escuchar historias significativas como esta todos los días. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Te recordó algo de la vida real? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Siempre queremos escuchar lo que está en lo más profundo de tu corazón. Deseo a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días llenos de paz. Muchas gracias. Adiós y hasta la próxima.